Arrancamos Zapping Vintage edición extra, una nueva entrega aquí en el 6. Y qué temón, qué temazo que tenemos el día de hoy para ustedes, preparado. Ahí en un ratito le vamos a estar comentando. Mi nombre es Simón y como siempre estoy con mi amigo Nico aquí en los estudios del 89.9 para hacer una entrega que va a dar que hablar, me parece. ¿Cómo andás, Nico? Pero ¿cómo andás? Buenas a todos los queridos televidentes del Zapping Vintage edición extra, un nuevo programa. Acabo de dejar una pista con respecto al tema, ahí si estuvieron atentos. Una pista que además, tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Porque sí, porque en realidad hemos hecho un dúo, ¿no? Hemos hecho un dúo acá de conducción, de Zapping Vintage en radio, de Zapping Vintage en tele, de algún otro proyecto que también hemos estado embarcados. Y claro, la verdad no hemos sido originales, no hemos sido los únicos dúos que uno ha podido ver en los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo en la televisión, que es un poco lo que nos especializamos, podemos decir, cierto. Acá en el edición extra. Bien, justamente vamos a hablar de los dúos fabulosos, porque miren que han habido dúos que han pasado a la eternidad. No sé si nosotros lo vamos a lograr desde este humilde, pequeño búnker en el que estamos, pero sí hubo muchos que desde ficción, real, en películas, en series, en live action, en programas de no ficción. Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. No sé si querés empezar por algo muy del pasado, algo más moderno, ¿qué te parece? Y mira, hay una serie animada que a mí me gusta muchísimo y que es un clásico y la hemos mencionado mucho. Y yo creo que debe ser de los dúos más famosos de la televisión. En este caso, dúos que no se llevan bien, porque hay dúos que se llevan bien y dúos que no. Es cierto. Estamos hablando de un gato y un ratón, creo que no necesito decir Tom mucho más, ¿no? Y Jerry. Qué dúo famoso es y cuántas décadas además. Décadas, porque cuántas series distintas, porque uno dice Tom y Jerry, pero cierto. En realidad fueron varias series que arrancaron, creo que como en la década del 40, me parece, sí, hace muchísimos años. Este gatito y este ratón que siempre con esas andanzas tan particulares, fatales, con esa violencia que era como un poco el slapstick que ya venía como del estilo de los Tres Chiflados, ¿no? Muy ese estilo, pero adaptado a la versión animada con los cañazos por la cabeza. Todo, les pasaba de todo. El perro, el Spy que lo quería matar a Tom porque siempre medio que se entremolestaban entre los dos. Sí, no, era brillante, la verdad, el ingenio de lo que fue la creación de Tom y Jerry. Hablamos de Tom y Jerry la semana pasada porque también fue una serie animada que tuvo muchos regresos. Sí, ¿no? fueron varias series y también algunas películas. Pero está claro que el dúo, ese dúo antagonista, funcionó a la perfección. Se me ocurre también otro gato, y en este caso no con un ratón, sino con un canario, con un canarito. Me pareció haber visto un lindo gatito. Porque el canario hablaba, ¿no? Bien de dibujo animado. Sí. Esta cosa medio antropomorfa, ¿no? Claramente estamos hablando de Silvestre y Piolín, otro dúo de series animadas en la que el gato es uno de los dos protagonistas. En este caso de la Warner. Bueno, el anterior estábamos hablando de Tom y Jerry, que es de la mentalidad inigualable de Hanna-Barbera. En este caso ya estamos hablando del universo de Warner, de los hermanos Warner, con Silvestre y Piolín. Qué bárbaro, ¿no? Digo, cómo pusieron al mismo animal, un gato, también en un antagonista. Porque, a ver, sí, los gatos comen ratones y los gatos comen pajaritos, o sea, ¿no? Esta cosa de ponerlos como antagonistas. Igualmente, en el caso de Silvestre y Piolín, también la abuela, la dueña de casa, tenía mucho protagonismo en ese dúo, ¿no? Y el aderezo del perro de Héctor, que también tenía un rol similar a lo que era Spike en Tom y Jerry. Bueno, vemos muchas cosas paralelas acá. No vamos a decir que Hanna-Barbera se inspiró en Tom y Jerry, no. Habría que ver los años, que fue antes el huevo o la gallina. No, intuyo, no lo sé fehacientemente. Quizás nos pueden ayudar ustedes de otro lado. Que Silvestre y Piolín fue un poco posterior. Sí, me parece Tom que Jerry, estaba pensando lo mismo. Creo que Tom y Jerry estamos hablando de la década del 40. Me parece que los hermanos Warner. Tom y Jerry vino un poco después. Pero bueno, tenemos dos duplas también de gato y ratón.
hay muchas más duplas de series animadas. ¿Qué otra dupla? Bueno, Pedro y Pablo de los Picapiedras también. Pedro y Pablo de los Picapiedras. Qué genios, Sí. ¿no? Que también eran como a mi enemigos, Pedro y Pablo, porque eran vecinos, eran buenos amigos, pero había mucha riña también entre esos también compañeros de trabajo, ¿no? Podemos decir que eran opuestos que se complementan. Y de ahí venía todo, bueno, toda los Picapiedras eran una sitcom, ¿no? Era Toda como una una serie sitcom. de situaciones Sí, sí. Bueno, en las que se mostraba primera eso. sitcom animada, transmitida en horario central en los Estados Impresionante, Unidos. impresionante. Historia. Bueno, los Picapiedras, si bien el nombre de la serie no era Los Dos Amigos, no era Pedro y Pablo, pero en sí se centraba mucho la serie animada en el vínculo entre ellos dos. Por supuesto que estaban Vilma, Betty, bueno, Dino, su mascota, después Bam Bam y Pebbles, Rayuela, el jefe de ambos. Jefe. Pero bueno, todo se centraba básicamente en Pedro y Pablo Mármol y Pedro Picapiedra. También en una época adoptaron como un tigre. Había un tigre dientes de sable, el tigre dientes de sable. Qué linda serie de los Picapiedras, che. Varias temporadas. Que la serie medio que termina, por lo que recuerdo, en que tuvieron otro bebé, Piedrita Picapiedra. Sí, no sé si muchos se acuerdan de esto. Eso medio fue sobre el final. Medio sobre el final de la serie. Así es. Qué lindos recuerdos. Sí, y qué dúo para el recuerdo también, ¿no? Uno ya ha visto remeras, póster, que son Pedro y Pablo, ¿no? Como representando ahí. Bueno, hubo un dúo musical. Pedro y Pablo en Argentina también en homenaje a los Picapiedras, porque eran fanáticos de los Picapiedras, porque ni se llamaba Pedro ni se llamaban Pablo los cantantes. Pero bueno, como las series animadas también han hecho esto de los dúos como algo bastante fuerte, digamos. Obviamente no es el único ejemplo, hubo muchas otras series animadas que de repente no fueron tan famosas como esta que estamos mencionando, pero que también se centraron un poco en los dúos. Recuerdo dibujos animados que estaban dentro del show de la Pantera Rosa. Y ahí, por ejemplo, lo podemos recordar a La Hormiga y el Oso Hormiguero. El Oso Hormiguero, qué tremendo. También antagonistas, ¿no? El Oso Hormiguero que quería cazar a la hormiga se les caía. Era medio bobón el Oso Hormiguero y la hormiga era muy lista, una bocha. como supuestamente son las hormigas en el reino animal. Y después está, que nunca recuerdo bien el nombre, los que vinieron después. Piernas Locas Crane y el Mosquito Dragón. Eso era brillante. El mosquito brillante. Que no le dabas ni 2 pesos y sacaba una llamarada de fuego. Porque era como... Claro, el pobre pájaro. Bueno, ahí tenemos otro dúo también. Y bueno, el Inspector Clouseau podemos decir que con Totó también. También llamado Tutú. Sí. Depende de la época del doblaje. Sí, Tutú le decían, es la primera vez que escucho. Me dejaste como... En algunos episodios era Totó y después era Tutú. Es medio raro, pero bueno, yo siempre lo escuché como Dodó. Ya Dudú es medio dudoso. Pero bueno, en fin. También una dupla que funcionó mucho, la del Inspector y el ayudante. Uno no sabía quién era más torpe, realmente. Igual era medio vivaracho, Clouseau, porque medio que a veces quería hacer alguna jugarreta un poco rara. No sé si le salía muy bien. No, generalmente no. Pero el pobre Totó que no se veían ni los ojos. Ustedes se acuerdan que tenía como el gorro bien bajito. Otro dúo muy famoso de series animadas. Ya no estamos hablando de gatos, como se darán cuenta. Estamos hablando de osos. ¿Quién puede ser? El oso Yogi y Bubu. También esta cosa de como el mandamás y el asistente, de un poco como Clouseau y Totó, ¿no? Podemos decir esa especie de viveza criolla que tenía el oso, de que quería agarronear las canastas de los que iban de visita a Yellington. Acordate que, bueno, hemos hablado de esta serie animada brillante, que el oso quería ser un ser humano más, Yogi quería ser un ser humano más, de hecho quería escapar, si ustedes se acuerdan, del parque de Yellowstone, y Bubu trataba de ser como un poco más, de que demostraba un poco la realidad, ¿no? A este Yogi medio idílico. Trataba de ponerle los pies sobre la tierra. ¿Sabes qué se dijo más de una vez? Creo que lo mencionamos en el Zapping Vintage, que vendría a ser una parodia a Don Quijote y Sancho Panza. Podría ser. Por las características de ambos, ¿no? Obviamente en este caso no físicas, pero bueno, Don Quijote sería Yogi y Sancho Panza sería Bubu, pero es verdad, hay muchas características de esos personajes que podríamos decir que son bastante similares
a las de Yogi y Bubbo. Miren ustedes cuántos ejemplos estamos poniendo solamente hablando de series animadas clásicas, porque repito, hubo muchas otras que de repente no fueron tan exitosas, o también más acá en el tiempo, mucho más acá en el tiempo, y hemos hablado muchísimo de estos dos, Pinky y Cerebro. Pinky y Cerebro, sí. Opuestos que se complementan también. ¿Qué haremos esta noche? Y tratar de conquistar a los televidentes en este caso. Sí, que aparecieron al principio en los Animaniacs y tuvo tanto éxito el microsegmento que tenían dentro de la serie que se emanciparon. Dieron paso a su serie propia, impresionante. Bueno, la verdad que se lo merecían, ¿no? Porque estaba muy bien hecha esa serie, muy bien hecha. Daba como para un show de media hora. Sí, este ratón que se había escapado de un laboratorio extremadamente inteligente, y Pinky, que creo que fue un experimento mal hecho, y bueno, las consecuencias quedaron a la vista, esas, ¿no? Parejas desparejas, digamos. Y así se llevaban, medio a los tumbos, pero fíjense ustedes cómo también, más acá en el tiempo, se apostó por esto de los dúos. En este caso con Pinky y Cerebro, que ya estamos hablando de los 90. Mediados de la década del 90. De los 90. Bueno, series animadas, no sé si se te ocurre alguna otra, pero creo que... Sí, son un montón, pero capaz que podemos dar paso un poco a Carne y Hueso. Yo creo que para hablar de Carne y Hueso tendríamos que remontarnos muy atrás en el tiempo. Cómo me gustan los comediantes de antes. Abbott y Costello. Abbott y Costello, que es increíble, porque Abbott y Costello triunfaron tanto en el cine como en la televisión. Porque en la televisión ellos hicieron un show, el show de Abbott y Costello, pero cuando estaban en pleno éxito, porque es cierto que los Tres Chiflados también hicieron televisión, pero ya estaban en el ocaso los Tres Chiflados. En el caso de Abbott y Costello no, estaban en la cumbre cuando hicieron su show televisivo y fueron tan exitosos en el cine como en la televisión. ¿Podemos decir que eran también como medio puestos complementarios? Sí, yo creo que hubo mucho de esta fórmula como del más torpe o el más tontito y el más vivaracho, el más inteligente. Bueno, recordemos que Abbott era el que se le ocurrían todas las ideas brillantes para siempre resolver algunos de los problemas en los que se metían solitos, porque la verdad que se metían solitos en los problemas. Y Costello era como el bobón. Y era muy impulsivo. Es que muy en sí, básico. yo creo que, más allá de hay que tenerle respeto a Abbott, pero yo creo que la joya del dúo era Costello con el humor, con lo tonto, que creo que las carcajadas aparecían mucho por ese lado. Mira, habitualmente en los dúos, cuando está, digamos, el personaje más tonto y más torpe y está el personaje como más serio, y habitualmente la gracia la aporta el más tonto. Bueno, en el caso de los Tres Chiflados con Curly pasó un poquito bueno, fíjense, Curly ha sido inolvidable, y sin embargo estuvo apenas un periodo dentro de la extensísima carrera de los Tres Chiflados. Pero bueno, volviendo a Abbott y Costello, este dúo magnífico, maravilloso, es una pena que no hayan vuelto a emitir ni las películas, ni los cortos, ni su programa de televisión. Creo que lo último que tuvo fue por Uniseries, hace tanto tiempo. Mirá, yo lo veía en TD2 en un espacio brillante, que no sé si se acordarán. Los sí, que yo capaz que no era ni nacido todo. Seguro que no, seguro que no. Los que tienen de cuenta para arriba se podrán acordar, que era un espacio que iba los fines de semana, llamado Cine Cómico. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida.
Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Segundo bloque de esta entrega de Zapping Vintage. Esta temática que me encanta, estos dúos fabulosos. Bueno, no solamente nosotros, sino todos estos personajes. Seremos fabulosos nosotros. Personajes increíbles que hemos estado nombrando en el primer bloque y ahora en este segundo tenemos muchos más para ustedes especialmente seleccionados. Bueno, qué lindo recuerdo que nos trajo Abbott y Costello, realmente. Qué par de comediantes. Y tenemos que remontarnos más atrás en el tiempo, mira vos. Para quizás también un dúo de opuestos que se complementan, un mandón, otro más torpe. Bueno, brilla. A mí mis preferidos, a título personal, mis preferidos de todos los comediantes de antes. Estamos hablando de Stan Laurel y Oliver Hardy, claramente mucho más conocidos por estos lados del mundo como el gordo y el flaco. No se quemaron mucho para el nombre del doblaje. No se quemaron mucho porque, claro, Oliver Hardy era bastante gordito y Stan Laurel era bastante flaquito. Stan Laurel que arrancó su carrera como doble de Chaplin. Sí. Los dos eran británicos, otro además. Otro grosso de que no vamos a hablar porque no hizo dúo. Del universo de la comedia, eso te iba a decir, que era el solito. Pero podemos dedicar un programa perfectamente, sí, porque se lo merece. Se lo merece. Genio. Bien, el gordo y el flaco. Mira, vos estabas diciendo algo que es muy interesante. En Abbott y Costello, la joya del dúo era Costello, y yo te dije, bueno, porque de repente, cuando es un dúo y hay uno que es como más serio y el otro que es como más torpe, como que el más torpe rinde. El carisma del que tiene más humor. Pero viste que en el gordo y el flaco no pasa eso. Es más equitativo, me parece. Si bien el gordo tenía ese rol de más serio, era brillante. Y quizás era el que más hablaba, el que más expresaba. Era el que más otro era como un perfil más bajo. También sí. Tenía eso hay que decir que el gordo y el flaco, estamos hablando de antes de los tres chiflados empezaron, pero con un humor muy inteligente. Ya, empezaron en el cine mudo. ¿En qué año fue que arrancó el gordo y el flaco? 1927, si mal no recuerdo. Con cine mudo. A los pocos años, en el comienzo de los 30, ya arrancaron con... antes, un poco antes. 24, 25 por ahí. 24, 25. A fines del 20 ya arrancaron con el cine sonoro. Y ahí, Hal Roach, que fue el creador, el productor... Vos frename, porque me pongo a hablar de Gordo y Flaco 3 horas más o menos. Estamos controlando el tiempo, ahí va. Se dio cuenta que al pasar al cine sonoro... podía hacer mucho humor de diálogo por las personalidades que tenía el flaco y el gordo. O sea, le vio potencial al dúo. Y como para el paso al cine sonoro. Para el paso al cine sonoro. Y fue brillante porque hasta quedaron frases clásicas de ellos. Sí, guiones majestuosos. No, la de situación. Totalmente, busquen en YouTube, que por suerte hay algunos, cortos y largometrajes de gordo y flaco. Hay más cortos que largometrajes. Son espectaculares. Uno no puede creer estar viendo cosas de hace 100 años, comedias de hace 90 años, y que te causen tanta gracia, tan bien hechas. Y una creatividad notable. Se nota a leguas. Y qué par de actores los dos. Actorazos, tanto Stan Laurel como Oliver Hardy. Dos señores actores. Yo te digo, a título personal son mis comediantes preferidos, porque hicieron un humor inteligente hace casi 100 años. No se quedaron solo en el slapstick, sino que hicieron mucho humor de diálogo, mucho humor de situaciones, que es lo que se hace ahora, pero hace muchísimo tiempo atrás. Y un dúo que, como vos decías, es equitativo, ¿no? Acá las joyas eran ambos, me parece. Yo creo que buena recomendación para la audiencia, los que nos están viendo. El gordo y el flaco y Abbott y Costello, dos joyitas hay que ver. Del cine, del mundo también de las series clásicas para revivir. Mega recomendado. ¿Sabés que hubo una serie animada de dos aves que fueron muy conocidas? Bueno, antes de que me lo digas, creo que está bueno mencionarlo, ya que los estábamos mencionando a estos dúos, que hubo versiones animadas tanto de El Gordo y el Flaco como de Abbott y Costello. Sí, muy importante. Bueno, y los tres chiflados también. Y la de Abbott y Costello, atención, con la voz del propio Abbott. Sí. Lamentablemente ya había fallecido, creo que Costello en esa Costello había falleció en el 59, bastante prematuramente. Es increíble, porque Costello fallece cuando decide dejar el dúo para hacer otras cosas,
porque no estaba cansado que lo encasillen. Empieza a rodar una película nueva y muere de un infarto rodando esa película nueva, ¿no? Qué increíble. Abbott ya después no tuvo mucha carrera en solitario, se apartó un poquito, pero la serie animada lo volvió a, digamos, a ponerle la palestra. Lamentablemente hay algunos finales trágicos, ¿no? Con respecto a estas figuras del cine, de las series de hace muchos años. Yo no sé si venía un poco capaz que por el consumo excesivo de tabaco, se fumaba mucho. Se fumaba mucho, se tomaba mucho. También. Y no se cuidaba con la alimentación. Hay que decir que en El Gordo y el Flaco, el Gordo había fallecido, el Flaco estaba vivo, pero no hizo la voz del Flaco. El Flaco porque ya era muy mayor. Era muy mayor y ya tenía sus enfermedades. Pero bueno, muy bueno el aporte de las series animadas. Y hablando de series animadas y hablando de aves, las urracas parlanchinas. Las urracas parlanchinas. Jekyll. Esas las llegué a ver poco, pero las tengo presentes. Eran fatales las urracas, sí, eran fatales. Que se robaban el maíz, andaban siempre. Se robaban el maíz, o sea, trataban de engañar a los espantapájaros, trataban de engañar a los granjeros. Básicamente todos los capítulos eran ellas tratándose de robar el choclo de maíz. Era muy gracioso, ¿no? Y eran muy compinches ellas. Acá estamos hablando de dúos ni complementarios, ni antagonistas, sino cómplices. Eran absolutamente graciosos las urracas parlanchinas porque eran muy vivas, ¿no? Siempre se han dicho que las urracas, ese tipo de aves son muy vivas, que roban, que no sé qué. Bueno, lo plasmaron en serie animada y fue un éxito, También otra cuestión que se fue dando con respecto a dúos fue cuando se le empezaron a asignar parejas a los personajes. Bueno, como en el caso de Mickey, por ejemplo, con Minnie. Donald con Daisy. Eso también se fue dando bastante. Y se terminaron dando como unos dúos de pareja. Popeye y Olivia. Claro, fueron varios dúos de parejas, ¿no? Que se armaban parejitas. Y después empezaban nuevas series animadas ya con la pareja como protagonista. Y muchas veces episodios en relación a ciertas crisis, ¿no? que llevaban en esa relación. Bueno, por ejemplo, a veces también eran otros lazos familiares. Por ejemplo, padre e hijo, Duppy y Dripple. O tío y sobrino, Scooby y Scrappy-Doo. Scooby y Scrappy, cómo me encantaba. Yo lo miraba de mañana, me acuerdo, en Cartoon Network tempranito, lo pasaban allá, creo que por el 2003, 2004, hace tantos años que pasó de esto. Creo que de todas las series de Scooby-Doo, la que más me gustó fue la de Scooby y Scrappy. Bueno, yo creo que por el complemento del perrito chiquito, que era el contraste total de Scooby, porque era valiente. Ahí jugaron con el contraste también, ¿no? Totalmente, envalentonado. El que encaraba era el perrito. Shaggy y Scooby se escondían y tenían que tratar de salvar al pobre perrito que se terminaba metiendo en problemas por esa valentía que tenía con los monstruos, los fantasmas, todo lo que atravesaban. Droopy y Dripple también era brillante, pero cortando un poco con esto, de vuelta, un dúo que eran los dos mismos animaditos y que se ayudaban, Chip y Dale. Sobre todo lo que fue Chip y Dale Rescatadores, que acá en Canal 12 fue un éxito, lo mirábamos todos. Fue como ya una serie propia que tuvieron en los 90. En los 80. Acá se transmitió quizás. Acá se transmitió en los 90, siempre. Pero tarde las cosas, venían de larga data de molestar al Pato Donald. Pero acá era totalmente distinto, ¿no? Acá se unieron para formar una agencia de detectives en las cuales los contrataban y tenían que resolver casos muy complejos, donde a veces aparecía algún otro personaje de todo ese mundo Chip and Dale. Y bueno, también era un dúo que después se emancipó, tuvo una serie propia y distinta, ¿no? Porque tenían otro rol. Varias veces pasó eso de readaptar personajes que ya venían de antes en otros contextos, con una mecánica distinta. Bueno, también pasó con La Pantera Rosa cuando tuvo a sus hijos. Con también, La Pantera también. Rosa. ¿Sabés qué? O mismo Pato Aventuras, que el Pato Donald, que ya creo que fue el primer personaje que se creó Walt Disney, o si no lo fue, anduvo ahí cerca, de darle una serie con su familia, con sus sobrinos, agregaron a Rico McPato. ¿Sabés qué? Tenemos que ir cerrando rapidísimo, porque increíblemente se nos fue el tiempo. Tantos dúos. Nosotros como dúo nos pueden volver a ver en Canal 6, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Zapping Vintage TV, y escucharnos los viernes 14:40, 14:45, dentro de Recarga Reto que conduce acá el señor, Zapping Vintage ya rumbo al 4º año. Tenemos segunda parte, pues nos quedaron muchísimos dúos afuera. La semana que viene, más dúos fabulosos en la pantalla del 6 y de todas las redes en el ZB. Y mientras tanto, buena semana para todos.